¿Alguna vez te has preguntado si esa coincidencia fue realmente una coincidencia o una señal de Dios? ¿Has sentido que el cielo guarda silencio, aunque llevas tiempo orando, clamando, esperando, y nada parece suceder? Hoy quiero revelarte un secreto que pocos conocen. Dios sí envía señales, pero muchas veces no las reconocemos porque esperamos algo espectacular, mientras Él habla en lo simple, en lo cotidiano, en lo pequeño. En este video descubrirás cómo Dios envía esa señal que llevas esperando tanto tiempo, cómo identificarla y qué hacer cuando llegue. Pero atención, la penúltima enseñanza de este video puede desbloquear una bendición que estaba detenida en tu vida. Por eso, quédate hasta el final, porque cada minuto será una llave espiritual. Dale like, suscríbete y activa la campanita si quieres más enseñanzas como esta, porque al hacerlo estás apoyando este ministerio y uniéndote a una familia de fe que crece cada día. Antes de comenzar, escribe en los comentarios: estoy atento a su señal. Eso será tu primer acto de fe hoy. Ahora sí, prepárate porque Dios está a punto de hablarte. El Dios que habla a través de las señales. Desde el principio de los tiempos, Dios ha usado señales para comunicarse con su pueblo. Cuando Moisés se encontró con la zarza ardiente en el desierto, no fue solo un arbusto en llamas, fue una señal divina que cambió su destino. Cuando Gedeón pidió confirmación a Dios mediante el rocío sobre el vellón, Dios respondió con señales claras y directas. Pero quiero que reflexiones. Si Dios habló con señales ayer, ¿por qué no hablaría contigo hoy? La diferencia no está en que Dios haya dejado de hablar, sino en que a veces nosotros hemos dejado de observar. Jesús mismo reprendió a los fariseos diciendo: sabéis discernir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis discernir. Mateo 16:3. Qué fuerte, ¿verdad? A veces miramos el clima, las noticias, las redes sociales, pero no estamos atentos al mover espiritual que está ocurriendo frente a nosotros. Hoy quiero decirte, Dios ya te está enviando señales. Quizá en esa conversación inesperada, en ese versículo que se repite, en esa puerta que se cierra o en esa que se abre. No todo lo que duele es castigo, a veces es redirección divina. No todo lo que se retrasa es negación, a veces es protección. ¿Te das cuenta? Dios está gritando en susurros, pero solo los que afinan el oído espiritual logran escuchar y ver. Por eso, pídele al Señor que agudice tu visión, que limpie tu corazón de distracciones, porque la señal que esperabas podría estar frente a ti, pero necesitas ojos de fe para verla. La próxima vez que algo casual ocurra, pregúntate: ¿es esto una señal de Dios? Porque el cielo no está en silencio, el cielo está hablando. Solo espera que tú estés listo para escuchar. Aprendiendo a discernir las señales de Dios. Ahora que sabes que Dios sigue enviando señales, tal vez te preguntes: ¿cómo puedo discernir si una señal viene realmente de Él? Qué buena pregunta, porque no toda coincidencia es divina y no toda casualidad es una dirección celestial. Por eso la Biblia nos enseña que debemos probar los espíritus. 1 Juan 4:1. Es decir, examinar y discernir. Imagina que estás esperando una respuesta de Dios y de repente alguien te ofrece una oportunidad inesperada, o aparece una puerta abierta, o sientes paz al tomar cierta decisión. Es eso de Dios. Para saberlo necesitas 3 filtros. Primero, la palabra de Dios. Ninguna señal verdadera de Dios contradice lo que Él ya reveló en las Escrituras. Si lo que ves o escuchas va en contra de la Biblia, no importa cuán bonita o tentadora parezca, no viene de Él. Segundo, la paz del Espíritu Santo. Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos.
Si una señal viene acompañada de inquietud, ansiedad o confusión, probablemente no sea de Dios. Pero si trae una paz que no se puede explicar, aún en medio de la incertidumbre, entonces puedes avanzar con confianza. Tercero, el consejo de los sabios. Proverbios 11:14 dice que en la multitud de consejeros está la seguridad. Consulta con personas maduras en la fe, con líderes espirituales que puedan ayudarte a confirmar si esa señal alinea con el carácter y la voluntad de Dios. Muchas veces queremos una señal rápida, algo espectacular, pero olvidamos que Dios también habla en lo sencillo, una palabra, una oración, un versículo que se repite, una canción que escuchas en el momento justo. Hoy quiero animarte. No ignores lo pequeño, no menosprecies las señales discretas, porque lo que parece insignificante en las manos de Dios es poderoso. Recuerda cómo la nube pequeña en el cielo fue suficiente para anunciar la lluvia a Elías. Tal vez estás esperando un milagro grande, pero Dios ya comenzó con una señal pequeña. ¿La estás viendo? Las señales de Dios no siempre son como las esperas. ¿Alguna vez has sentido que Dios no responde como tú pensabas? Quizás oraste pidiendo una señal clara, espectacular, algo imposible de ignorar, pero lo único que recibiste fue un susurro, una circunstancia cotidiana o una palabra sencilla. Esto me recuerda a Elías, el profeta que huyó al desierto lleno de miedo y desesperanza. Él esperaba que Dios se manifestara en el viento fuerte, el terremoto o el fuego, pero la Biblia dice que Dios no estaba en esas cosas. Finalmente, Dios se reveló en un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:11-12. ¡Qué profundo mensaje! Porque muchas veces estamos tan ocupados buscando lo grandioso que nos perdemos lo sutil. Dios puede hablarte en medio del silencio, en una conversación inesperada, en el abrazo de alguien que te ama, en una frase que escuchas en la radio o en una escena de la vida cotidiana. No limites a Dios a una forma específica de actuar. Él es el creador del universo y puede usar lo que sea para comunicarse contigo. Una coincidencia que parece demasiado perfecta, una persona que aparece justo cuando más necesitas ayuda, un pensamiento persistente que no puedes ignorar, o incluso un obstáculo que te obliga a cambiar de dirección. A veces las señales no son permiso, sino advertencias. Así como un semáforo en rojo, una puerta cerrada también puede ser la voz de Dios diciéndote, detente, no es por aquí. Y aunque duela, es mejor obedecer a tiempo que lamentar más adelante. Hoy quiero recordarte algo importante. Dios no está en silencio, aunque tú no oigas truenos. Él sigue hablando, Él sigue mostrando, Él sigue guiando. Pero necesitas calmar tu corazón, apartarte del ruido y abrir bien los ojos del alma para ver las señales que Él ha puesto en tu camino. La pregunta no es si Dios está hablando. La verdadera pregunta es, ¿estás escuchando? ¿Cómo discernir si una señal viene realmente de Dios? Ahora que ya entendemos que Dios puede hablar de muchas formas, surge una pregunta muy importante. ¿Cómo saber si una señal viene realmente de Dios y no de nuestra imaginación o de otras fuentes? La Biblia nos da principios claros para discernir. En primer lugar, toda señal que venga de Dios jamás contradirá su palabra. Si alguien dice haber recibido una revelación o una señal que va en contra de lo que está escrito en las Escrituras, podemos estar seguros de que no proviene de Él. Por ejemplo, si alguien cree que Dios le está diciendo que guarde rencor, que actúe con venganza o que se aleje de la fe, esa no es una voz celestial. Dios nunca te va a conducir a pecar ni a alejarte de su verdad. Otro principio es la paz interior.
Colosenses 3:15 dice que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. Aunque una decisión sea difícil o desafiante, si viene de Dios, Él te dará una paz que sobrepasa el entendimiento. Por el contrario, si la señal te deja con ansiedad, confusión o temor desmedido, es posible que necesites esperar o buscar más confirmación. También es importante buscar consejo sabio y piadoso. Dios usa a líderes espirituales, mentores y amigos creyentes para confirmarnos o advertirnos. Nunca ignores la voz de quienes caminan con Dios y quieren lo mejor para ti. Y no olvidemos la oración constante. Dios no se molesta si le pedimos confirmación. Al contrario, le agrada un corazón que busca asegurarse de seguir su voluntad y no la suya propia. Así como Gedeón pidió una señal clara con el vellón de lana, Jueces 6:36-40, también podemos acudir a él con sinceridad y humildad. Pero aquí viene una advertencia importante. No vivas solo buscando señales. La fe no se basa únicamente en milagros o indicios visibles. Jesús dijo en Mateo 12:39 que una generación perversa y adúltera demanda señal. No confundamos fe con dependencia constante de pruebas. Las señales son ayuda, pero nuestra confianza debe estar en la palabra y en el carácter de Dios. Por eso, si estás esperando una señal hoy, recuerda, Dios no es un Dios de confusión. Él no juega con tus emociones. Su deseo es guiarte con amor y claridad, para que puedas caminar en paz y obediencia, incluso cuando la señal no sea lo que esperabas. La espera de la señal, un tiempo de propósito, no de castigo. Tal vez llevas tiempo orando por una señal, esperando una respuesta, y sientes que el cielo está en silencio. Pero quiero que sepas algo muy profundo y poderoso hoy. La espera no es un castigo, es un proceso de formación. Dios no tarda ni se olvida. Dios prepara mientras tú esperas la señal. Él está trabajando en tu carácter, en tu fe, en tus emociones, en las circunstancias a tu alrededor. Porque cuando Dios envía una señal, no solo apunta a un destino, también se asegura de que el mensajero esté listo para recibirla. ¿Recuerdas a José en Egipto? Él recibió un sueño, una promesa, pero pasaron años de esclavitud y cárcel antes de ver esa señal cumplida. ¿Significa eso que Dios lo había olvidado? No. Dios estaba obrando en silencio, alineando todo para el momento exacto. En Isaías 30:18 dice, «Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios, justo. Bienaventurados todos los que esperan en Él». Quizás hoy estás tentado a desesperarte, pero quiero decirte algo de parte de Dios. No corras a buscar señales donde no hay dirección divina. No fuerces interpretaciones. No aceptes lo primero que aparece solo porque tienes prisa. Hay momentos en los que Dios te detiene porque te está protegiendo de algo que no ves aún. Cada día de silencio de Dios es también una palabra que dice confía, que dice espera, que dice estoy contigo aunque no me escuches. La señal llegará cuando tu corazón esté preparado para obedecerla, no solo para emocionarse con ella. Por eso, no conviertas la espera en una angustia, sino en un altar de adoración. No pierdas tu gozo mientras esperas. No digas, Dios no me habla, sino, Dios me está preparando. Porque la señal no solo cambiará tu camino, también cambiará tu interior. Hoy, en vez de pedir una señal inmediata, pídele a Dios, Señor, dame un corazón que esté listo para recibir tu respuesta, y no solo mis deseos. Esa oración abre el cielo más que cualquier insistencia egoísta. Dios nunca llegará tarde. La señal llegará a tiempo. Y cuando llegue, sabrás que fue Él, porque tu alma estará en paz,
y la gloria será solo suya. ¿Cómo discernir si la señal viene de Dios y no de tus emociones? Ahora que hemos hablado de la espera, surge una pregunta muy importante. ¿Cómo saber si la señal que ves realmente viene de Dios y no de tus propias emociones, de tus deseos o incluso de engaños del enemigo? Esto es clave, porque muchas personas se han equivocado gravemente al interpretar señales a su manera. Han confundido puertas abiertas con voluntad divina, cuando en realidad eran trampas disfrazadas. Han creído que un sentimiento fuerte era una confirmación celestial, cuando solo era ansiedad o ilusión. Quiero que hoy aprendas a filtrar cada señal bajo 3 pruebas bíblicas. Esto te protegerá y te dará claridad. Primera prueba. La señal debe estar alineada con la palabra de Dios. Dios nunca te dará una señal que contradiga su carácter ni sus principios. Por ejemplo, Dios nunca te dará una señal para vengarte, para pecar, para romper una promesa, para entrar en una relación tóxica, para dañar a alguien. Si la señal viola la Biblia, no viene de Dios. Segunda prueba. La señal traerá paz al corazón, no confusión. Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si después de ver esa señal te sientes intranquilo, ansioso, desesperado o culpable, cuidado. Dios no habla para inquietar, sino para afirmar y edificar. Tercera prueba, la señal será confirmada por otros medios. Dios es Dios de orden. Si es su voluntad, lo confirmará de diferentes formas, a través de su palabra, de consejeros piadosos, de circunstancias que se alinean sobrenaturalmente. No dependas solo de un sueño, solo de una coincidencia, solo de una emoción. Busca confirmación múltiple. Cuando Dios habla, no necesitas forzar las piezas. La señal de Dios fluye, encaja, no es manipulada. Por eso, cuida tu corazón. No veas lo que deseas ver, sino lo que Dios quiere mostrarte. Y quiero advertirte algo con amor. Hay momentos en que la falta de señal también es una respuesta. A veces Dios guarda silencio porque ya te dio la instrucción anteriormente y solo espera tu obediencia. Otras veces porque no es el tiempo aún. No inventes señales para evitar esperar. Hoy pídele al Espíritu Santo: Señor, abre mis ojos para ver lo que tú quieres mostrarme, y ciérralos para no mirar lo que me desviaría. Esa oración es más poderosa que una lista interminable de peticiones. Recuerda, la señal de Dios nunca será solo para darte gusto, será para glorificar su nombre y cumplir su propósito eterno. Si la señal solo te exalta a ti, no es de Dios. Pero si te lleva a honrarlo a Él, puedes avanzar confiado, porque cuando Dios envía una señal, también envía su respaldo. No tendrás que defenderte, justificarte o pelear solo. La paz será tu escudo. La fidelidad de Dios será tu garantía. La señal de Dios también será una prueba de tu fe. Escucha con atención. La señal que estás esperando de parte de Dios no solo es una respuesta, es también una prueba. ¿Por qué? Porque Dios no envía señales para alimentar nuestra curiosidad, sino para fortalecer nuestra fe y guiarnos en obediencia. Mira la historia de Gedeón en Jueces 6. Él pidió una señal con el vellón de lana, primero que esté mojado y el suelo seco, luego al revés. Dios le concedió la señal, pero después lo llevó a una batalla donde tuvo que confiar, aunque los números no estaban a su favor. Dios puede enviarte la señal que pides, pero eso no significa que el camino será fácil ni lógico. La señal es solo el inicio, no la garantía de que no enfrentarás desafíos. La señal es un llamado a avanzar con fe.
no a quedarte estático esperando más pruebas. Hay personas que siguen pidiendo una señal tras otra, sin moverse nunca. No uses las señales como excusa para retrasar tu obediencia. La señal auténtica de Dios te impulsa a actuar, no a quedarte paralizado. Además, muchas veces la señal de Dios no será espectacular ni milagrosa, sino sencilla y discreta. Elías esperaba a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego. Pero Dios le habló en un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:12. ¿Estás atento a los pequeños susurros de Dios, o solo buscas lo sobrenatural y espectacular? A veces, la señal será una palabra de un amigo creyente, una puerta que se cierra, una paz inexplicable, una confirmación en tu devocional. No menosprecies las señales pequeñas. Dios también habla suavemente, y hay algo más profundo. La señal que Dios envía muchas veces revelará la verdadera condición de tu corazón. ¿Estás dispuesto a obedecer aunque la señal no sea lo que esperabas? ¿Estás listo para seguir a Dios aunque la señal implique renunciar a algo que amas? La señal no siempre será lo que deseas, pero siempre será lo que necesitas. Piensa en Abraham. La señal que recibió fue una promesa imposible. En Isaac te será llamada descendencia. Génesis 21:12. Y luego Dios le pidió sacrificar a ese mismo hijo. ¡Qué contradicción! Pero Abraham obedeció, confiando que Dios es fiel para cumplir, incluso si debía resucitar a su hijo. Hebreos 11:19. La señal no es el destino final, es una brújula hacia el propósito eterno de Dios. Si estás esperando una señal hoy, quiero animarte a orar así. Señor, no busco señales para mi comodidad, sino para tu gloria. Ayúdame a entender tu voluntad y obedecerla, aunque no la comprenda del todo. Dame discernimiento para no dejarme engañar por emociones, y valentía para caminar por fe, no por vista. Porque al final, la mayor señal que Dios ya nos dio fue Jesucristo en la cruz. Él es la prueba máxima de su amor, su plan, su fidelidad. Si ya tienes a Cristo, tienes la garantía de que Dios está contigo, aunque las demás señales aún no aparezcan. Por eso hoy te digo, descansa, la señal llegará en el tiempo exacto. Mientras tanto, camina por fe y no por ansiedad. Porque la espera con fe ya es un acto de obediencia que agrada el corazón de Dios. La señal te empuja a confiar más profundamente en su carácter. Hay algo que debemos entender cuando Dios nos da una señal. No es solo un mensaje, es un recordatorio de su carácter. La señal de Dios no solo te muestra lo que Él puede hacer por ti, sino quién Él es para ti. En momentos de incertidumbre, cuando las circunstancias te parecen imposibles, la señal de Dios es un recordatorio de que Él es fiel y está en control. La señal no es algo que debemos buscar para sentirnos bien, sino un recordatorio de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él ha sido fiel en el pasado, es fiel ahora y lo será en el futuro. Su señal te invita a mirar hacia atrás y recordar las veces en las que te ha sostenido, te ha guiado, te ha sanado, te ha liberado. Cada señal es como un espejo que refleja su fidelidad. Tomemos el ejemplo de Moisés. Cuando Dios le dio la señal de liberar a los israelitas de Egipto, Moisés dudó. ¿Quién soy yo para hacer esto?, preguntó. Pero Dios no solo le dio señales externas, sino que también le recordó quién era Él. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Esa respuesta le mostró a Moisés que no importaba su debilidad. Lo que realmente importaba era el poder de Dios trabajando a través de él. Cuando Dios te da una señal, te está invitando a confiar en su poder y en su soberanía. No tienes que entender todos los detalles. No tienes que ver todo el mapa. Solo necesitas confiar en el carácter de Dios, saber que Él siempre cumple su palabra.
La señal no siempre resuelve todos tus problemas de inmediato. De hecho, puede que algunas veces la señal te desafíe aún más, porque requiere un paso de fe. Pero esa es precisamente la razón de la señal: llevarte a confiar más profundamente en el carácter de aquel que te la da. La señal te invita a crecer en tu fe, a creer que, aunque no veas todo claro, Dios está obrando en lo invisible. Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 17:20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os será imposible. La señal de la fe es la fe misma. Es confiar en que el que te da la señal es capaz de mover montañas. Así que, cuando recibas una señal, no solo mires lo que te ha mostrado, sino mira lo que revela acerca de él. Si Él te ha dado una señal, es porque te ama, y esa señal está diseñada para fortalecer tu fe y acercarte más a su corazón. Hoy, si sientes que las señales que has recibido no son como esperabas, no pierdas la esperanza. Recuerda que la señal más grande que Dios te ha dado es Jesús. Él es la señal viva del amor, la gracia y el poder de Dios. Si Él ha dado a su Hijo para tu salvación, entonces puedes estar seguro de que Él proveerá lo que necesitas. Así que cada vez que Dios te dé una señal, recuerda que no es solo una respuesta a tu necesidad, sino una invitación a confiar más profundamente en Él, en su carácter y en su fidelidad. Dios nunca falla. ¿Cómo reconocer que esta señal es de Dios? En medio de las señales que recibimos puede surgir una pregunta importante. ¿Cómo saber si lo que estamos viendo es realmente de Dios? ¿Es esta señal algo que viene de Él, o solo es una coincidencia o una ilusión? La duda es algo natural, especialmente cuando no entendemos completamente el propósito o el camino que estamos siguiendo. Pero no te preocupes, porque la Biblia nos da principios claros para discernir si una señal proviene de Dios. Primero, una señal de Dios siempre será consistente con su palabra. Si la señal que recibes va en contra de lo que la Biblia enseña, entonces puedes estar seguro de que no proviene de Él. Dios nunca te dará una señal que te aleje de su verdad. Recuerda lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si algo se alinea con su palabra, entonces es más probable que sea su señal. Las señales de Dios nunca contradicen su palabra. Segundo, las señales de Dios siempre tienen un propósito que te acerca más a Él, no a ti mismo. A menudo, cuando Dios te da una señal, es para guiarte hacia un propósito mayor, para cumplir su plan para tu vida. Puede ser que te esté invitando a cambiar algo en tu vida, a tomar un paso de fe o incluso a hacer algo que no entiendes completamente en ese momento, pero que te hará crecer espiritualmente. Dios no te da señales para hacerte sentir bien solo o para complacerte, sino para acercarte a su corazón y enseñarte más de Él. Las señales de Dios son siempre transformadoras y nos invitan a crecer más en su carácter. Tercero, la paz de Dios siempre acompañará a su señal. Cuando recibes una señal de Dios, incluso si es desafiante o difícil, sentirás una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento. Como dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es una confirmación interna de que estás siguiendo el camino correcto. No importa cuán confuso o incierto sea el futuro, Dios te dará la paz que necesitas para avanzar con fe y confianza. Si la señal que recibes te llena de ansiedad o preocupación,
es posible que debas reconsiderar si proviene de Dios. La paz es un testimonio claro del Espíritu Santo. Cuarto, las señales de Dios te llevan a la obediencia. Cuando Dios te da una señal, su invitación es siempre hacia la obediencia. La señal no es solo para hacerte sentir que algo ha cambiado, sino para llevarte a actuar de acuerdo con lo que Él te está mostrando. Recuerda el ejemplo de Abraham, quien recibió la señal de Dios para salir de su tierra y seguir un camino desconocido. Él obedeció, a pesar de no saber exactamente qué le deparaba el futuro. La señal de Dios siempre viene con la invitación a seguirle, a dar pasos de fe, aunque no puedas ver el final del camino. Finalmente, las señales de Dios tienen fruto. Las señales de Dios no son solo para darte dirección en el momento, sino que siempre tienen un fruto eterno. Es decir, los frutos de la obediencia y de seguir esa señal siempre serán positivos y edificantes, tanto para ti como para los demás. Las señales de Dios traen frutos que honran su nombre y construyen su reino en la tierra. Si la señal te lleva a un propósito más grande que tú mismo, a servir a los demás, a caminar en justicia y amor, entonces es probable que sea una señal divina. Así que, querido amigo, cuando recibas una señal de Dios, asegúrate de verificar estos principios. Si la señal coincide con la palabra de Dios, te lleva a la obediencia, trae paz y produce frutos que honran a Dios, entonces puedes estar seguro de que es Él quien te está guiando. Confía en su voz y sigue su camino. La obediencia como clave para entender la señal de Dios. Recibimos señales de Dios todos los días, ya sea en nuestras vidas personales, en nuestras relaciones o incluso en nuestro entorno. Sin embargo, uno de los mayores desafíos al recibir una señal divina es saber qué hacer con ella. ¿Cómo respondemos? ¿Actuamos conforme a lo que Dios nos ha mostrado o nos quedamos atrapados en el miedo y la duda? La respuesta a esa pregunta radica en un principio fundamental: la obediencia a la voluntad de Dios. La obediencia es lo que nos permite comprender verdaderamente las señales que Él nos da, y es lo que nos conecta de manera profunda con su propósito. Cuando obedecemos, abrimos las puertas a un entendimiento más claro y a una relación más profunda con Dios. 1. La obediencia desbloquea la revelación. Cuando nos enfrentamos a una señal de Dios, muchas veces tenemos dudas sobre cómo proceder. Pero al dar el paso de obedecer lo que Él nos ha mostrado, es cuando realmente comenzamos a comprender lo que significa esa señal. Recuerda la historia de Abraham. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham no entendía completamente el propósito, pero obedeció con fe. Fue en ese momento de obediencia que Dios le reveló un plan mucho mayor de lo que él podía imaginar. La obediencia desbloqueó la revelación divina. 2. La obediencia nos lleva a la paz. Cuando decidimos obedecer a Dios, incluso cuando no entendemos el panorama completo, experimentamos una paz que solo Él puede dar. Esto se debe a que al obedecer, confiamos en que Él está en control y que su propósito para nosotros es bueno. Filipenses 4:6-7 nos recuerda: no se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz no es una emoción que depende de las circunstancias, sino una seguridad interna de que estamos caminando en la dirección correcta. 3. La obediencia activa nuestra fe. La obediencia a Dios no solo es un acto de confianza, sino también una manera de activar nuestra fe. La fe sin acción está muerta, como se nos enseña en Santiago 2:26. Es decir,
Nuestra fe se pone a prueba cuando obedecemos, y es en ese momento que vemos cómo Dios provee y cumple sus promesas. Cada vez que obedecemos una señal de Dios, nuestra fe se fortalece y nuestra confianza en Él se profundiza. 4. Obedecer a Dios nos lleva a experimentar lo sobrenatural. La obediencia a la voz de Dios no solo nos da dirección, sino que también nos lleva a ver lo sobrenatural en nuestras vidas. Cuando obedecemos las señales divinas, nos posicionamos para experimentar milagros, bendiciones y respuestas que no hubiéramos podido anticipar. Como lo dice Jesús en Juan 14:23, «El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él». La obediencia nos coloca en el centro de lo que Dios está haciendo en el mundo y nos permite ser parte de sus obras. 5. La obediencia es una muestra de amor a Dios. Jesús dijo en Juan 14:15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia es, en esencia, un acto de amor hacia Dios. Cuando obedecemos, estamos mostrando nuestro amor y gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Obedecer a Dios no es una carga, sino una manera de responder a su amor incondicional y de corresponder a su llamado para vivir de acuerdo a su voluntad. Conclusión: obedecer a Dios es la clave para entender y recibir su dirección en nuestras vidas. Las señales que Dios nos da están diseñadas para guiarnos hacia un propósito mayor, y la obediencia es el medio a través del cual descubrimos lo que Él quiere para nosotros. Al seguir su voz y actuar según su voluntad, experimentamos paz, fortalecemos nuestra fe y somos testigos de lo sobrenatural en nuestras vidas. No subestimes la importancia de la obediencia. Cada vez que decidas seguir lo que Dios te muestra, estarás un paso más cerca de cumplir el plan divino para ti. El proceso de escuchar a Dios y discernir su voz. En este bloque vamos a profundizar en la importancia de escuchar a Dios. En un mundo lleno de ruido y distracciones, puede ser difícil escuchar su voz con claridad. Sin embargo, Dios siempre habla, y nosotros debemos aprender a discernir su voz entre las muchas voces que nos rodean. 1. Escuchar con el corazón dispuesto. Dios nos habla de muchas maneras, y la clave está en disposición. Cuando nuestro corazón está dispuesto a seguir su voluntad, nos volvemos más receptivos a lo que Él nos quiere comunicar. No siempre es una voz audible, pero Él se manifiesta a través de circunstancias, su palabra escrita, y en ocasiones a través de las personas que pone en nuestro camino. 2. La oración como herramienta para escuchar. La oración es uno de los medios más poderosos para escuchar a Dios. Al orar, no solo le hablamos, sino que también debemos aprender a callar nuestra mente y escuchar. El silencio es tan importante como las palabras. Dios puede hablar en un susurro, en una sensación interna o en una paz que sobrepasa el entendimiento. Al practicar la oración constante, nos volvemos más sensibles a su voz. 3. Discernimiento espiritual. El discernimiento es un regalo de Dios. Es la habilidad de distinguir entre lo que proviene de Él y lo que proviene del mundo o de nuestro propio deseo. Discernir su voluntad requiere de entrenamiento espiritual y de estar siempre en comunión con su Espíritu Santo. La obediencia en acción. ¿Cómo vivir la señal que Dios te da? Obedecer a Dios es mucho más que escuchar su voz. Es tomar acción en respuesta a lo que Él nos dice. Cuando recibimos una señal o una dirección clara de parte de Dios, el siguiente paso es actuar con fe y valentía. 1. Obedecer incluso cuando no entendemos completamente. A veces, Dios nos da señales que no entendemos completamente. Es posible que no veamos todo el panorama, pero la obediencia no se basa en la comprensión completa,
sino en la confianza plena en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Actuar con fe, sin importar cuán inciertos puedan parecer los próximos pasos, es lo que abre las puertas para que veamos la mano de Dios moviéndose. 2. Los frutos de la obediencia. Cuando obedecemos, experimentamos bendiciones que van más allá de lo material. La paz interior, la sabiduría y la confianza en el futuro son solo algunos de los frutos de una vida obediente. Dios recompensa la obediencia y a menudo lo hace de maneras que no podemos anticipar. 3. Obedecer con una actitud de gratitud. Es esencial obedecer con corazón agradecido, sabiendo que Dios está trabajando en nosotros. La obediencia no debe ser un acto de obligación, sino de amor y confianza en el Creador, que siempre tiene lo mejor para nosotros. La recompensa divina. ¿Qué sucede cuando obedecemos la señal de Dios? Cuando obedecemos la señal de Dios, experimentamos transformación y bendición. En este bloque exploraremos lo que sucede cuando actuamos conforme a su voluntad y cómo Él recompensa nuestra obediencia. 1. Bendiciones de paz y entendimiento. Una de las primeras recompensas de la obediencia es la paz de Dios. Cuando tomamos decisiones que están alineadas con su voluntad, nos llenamos de una paz que no depende de las circunstancias, sino que proviene de saber que estamos en el camino correcto. 2. La obediencia abre puertas. Cuando obedecemos, Dios abre puertas que pensábamos cerradas. Obedecer. Su voluntad nos coloca en el lugar y momento adecuado, abriendo oportunidades que no podríamos haber logrado por nosotros mismos. 3. Crecimiento espiritual y madurez. La obediencia a las señales divinas también nos lleva a un crecimiento espiritual continuo. Cada paso de fe que damos nos acerca más a Dios y nos transforma en la persona que Él quiere que seamos. La obediencia nos ayuda a fortalecer nuestro carácter y nuestra relación con Él. Felicidades por llegar hasta aquí. Has recorrido un viaje profundo de reflexión sobre las señales que Dios nos envía y la importancia de la obediencia para interpretarlas correctamente. Hoy hemos aprendido que las señales divinas no son meras coincidencias, son mensajes llenos de propósito, diseñados para guiarnos hacia el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Y lo más importante, la obediencia es la clave que abre las puertas a esas bendiciones y entendimiento divino. 1. Recuerda. La obediencia desbloquea el propósito. Cada vez que obedecemos a Dios, incluso cuando no entendemos completamente el panorama, le damos espacio a Dios para actuar en nuestras vidas. El acto de obedecer no solo es un acto de fe, sino también un acto de confianza profunda en que su plan es mejor que cualquier camino que podamos trazar por nuestra cuenta. Si estás esperando una señal de Dios, primero pregúntate, ¿estoy dispuesto a obedecer lo que Él me pida? 2. Lo que sucede cuando obedecemos Dios nunca nos pide hacer algo sin razón. Su propósito siempre es mayor que nuestra comprensión, limitada. Cuando obedecemos, nos alineamos con su voluntad perfecta y descubrimos un propósito más grande para nuestras vidas. La obediencia trae consigo paz, claridad y las bendiciones que necesitamos para avanzar. No se trata solo de seguir órdenes, sino de caminar en el camino divino que Él ha trazado para nosotros. 3. Comparte esta reflexión. Querido amigo, si has sentido la presencia de Dios en tu vida y te has dado cuenta de la importancia de escuchar y obedecer su voz, entonces es momento de dar el siguiente paso. Actúa con fe, siguiendo las señales que Él te da, y verás cómo tu vida comienza a transformarse. Por eso, te animo a compartir este mensaje con alguien que también pueda necesitar escucharlo. Nunca sabemos cuándo una palabra puede cambiar la vida de otra persona. 4.
No olvides suscribirte y comentar. Si este video tocó tu corazón, te invito a que comentes abajo con la frase «Estoy listo para obedecer y recibir mi señal», para mostrar tu compromiso con el propósito de Dios en tu vida. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte más contenido que te guiará a un caminar más profundo con Él. Dios te está hablando. La señal que estás esperando puede estar justo frente a ti, pero todo depende de tu disposición para obedecer y seguir su voluntad. La obediencia no siempre es fácil, pero si confías en Él, verás cómo el cielo se mueve a tu favor. Dios no llega tarde ni nunca te abandona. Él está contigo en cada paso que das. Te invito a que hoy mismo tomes un momento para reflexionar y orar, pidiendo a Dios la sabiduría para discernir su voz y la valentía para obedecerla. Recuerda, la obediencia a Dios es la clave para desbloquear las bendiciones que Él tiene para ti. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. No lo pares ahora, continúa creciendo en tu fe y obediencia. Bendiciones para ti.